Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad resolveremos un ejercicio de circuitos eléctricos trifásicos. Acompáñennos. Muy bien, aquí tenemos el enunciado en el cual nosotros podemos apreciar que se nos indica que es una conexión en estrella de 4 hilos con una tensión de 380 voltios. Nos dice que tenemos una impedancia ZR que está conectado entre la fase R y neutro y de igual forma con la impedancia ZS. Algo muy importante es que la impedancia ZT es netamente resistiva. Nos piden calcular la cociente compleja que pasa por la línea y la cociente de retorno por el neutro. Empecemos a ver nuestro circuito. Como ustedes pueden apreciarlo, no es nada complejo. Lo que nosotros vamos a calcular es la cociente IR, posteriormente la cociente IS y la cociente IT. Cabe mencionar que cada una de estas cocientes son corrientes complejas, que lo vamos a expresar mediante números complejos. La cociente de retorno por el neutro lo vamos a denominar IN. Esta es la impedancia ZR, la impedancia ZS y la impedancia ZT. Recordemos que una conexión en estrella, todos los extremos de una impedancia se juntan en uno solo, y esa unión coincide con la cociente por el neutro que nosotros debemos de calcular. Lo primero que vamos a definir son las tensiones. Empecemos con la tensión que se va a aplicar entre la fase R y neutro. En esta parte se nos indicaba que tenemos 380 voltios como tensión compleja, dividido entre raíz de 3 porque esa es la tensión que se va a aplicar entre la fase, con un desfase de 0 grados. Posteriormente nosotros debemos de ver la tensión BSN, que será en el módulo 380 dividido entre raíz de 3 por ser tensión de fase, y su desfase corresponderá a 120 grados y su unidad es voltios. Y finalmente tenemos la última tensión que sería BTN, que en el módulo va a ser el mismo, 380 voltios, y dividimos entre raíz de 3. Este tendrá un desfase positivo de 120 en comparación a BSN que tenía un desfase negativo de menos 120. Una vez determinadas ya nuestras tensiones para cada una de las fases, lo que prosigue es definir las cocientes, que es lo que vamos a calcular en este punto. Tendremos primeramente la cociente IR, que será la tensión BRN, dividido entre la impedancia a la cual esta está aplicada, que sería ZR. Aquí nosotros simplemente reemplazamos los datos, la tensión de fase en el módulo, con su desfase correspondiente, y la impedancia que nosotros habíamos apreciado es 4 más J veces 3. Bueno, en este punto nosotros no podemos hacer operaciones en el denominador, por lo que debemos llevar esa expresión compleja a su forma polar. Si llevamos a su forma polar nos queda en el módulo 5 y el desfase sería 36.87 grados. En esta forma sí podemos hacer operaciones y simplemente nos queda botar el resultado, que sería la cociente IR, que tiene en el módulo 43.88 y su desfase corresponde a menos 36.87 grados. Sus unidades son amperios, debido a que estamos hablando de corriente. Esta es la primera cociente que nosotros hemos calculado. Para la siguiente cociente debemos de calcular de igual manera. La cociente IS va a ser directamente proporcional a la tensión que se aplica, que sería BSN, dividido entre la impedancia ZS. No podemos agarrar la anterior cociente y desfasar más 120 grados y menos 120 grados, debido a que no es un circuito equilibrado. En esta parte podemos apreciar que la impedancia ZS es igual a una función compleja, la cual debemos transformar a su expresión polar para nosotros poder hacer operaciones. En el módulo tenemos 5. Si nosotros transformamos esta a su forma polar, tenemos un módulo de 5 y un desfase de menos 53.13 grados. En esta forma sí nosotros podemos hacer operaciones. Los módulos se dividen y los ángulos se restan. Si nosotros restamos menos 120 menos 153, entonces tendríamos el resultado de menos 66.87. En esta parte nosotros ya tenemos el resultado de la cociente IS.
Y de igual forma vamos a proceder para la cociente IT. Es directamente proporcional esta cociente a la tensión BTN que anteriormente habíamos calculado dividido entre la impedancia ZT. En esta parte nosotros anotamos la tensión que se aplica a la fase, no la tensión que se aplica a la línea. Posteriormente vemos que la impedancia es netamente resistiva, por lo que no tenemos que hacer ninguna conversión. En el módulo tenemos el mismo valor y si se dan cuenta tenemos desfases muy diferentes en comparación a lo que era un circuito equilibrado. Posiblemente en el módulo tengamos el mismo valor de cociente, pero el desfase es otro. Y finalmente nos pedían calcular la cociente de retorno por el neutro. Recordemos que la cociente de retorno por el neutro es directamente proporcional a la sumatoria de todas las cocientes que inciden en el nodo. Tenemos la cociente IR más la cociente IS más la cociente IT. En este punto simplemente nos queda reemplazar los valores que habíamos calculado anteriormente. La cociente IR tenía un mismo módulo que era 43.88 con un desfase de menos 36.87 más la cociente IS que es de 43.88 en el módulo, el desfase es de menos 66.87. Y finalmente la última corriente que tenía el mismo módulo, pero su desfase era de 120 grados. En esta forma nosotros no podemos hacer operaciones, debemos llevar estas expresiones a su forma rectangular, debido a que si están en su forma polar no podemos realizar operaciones. Debemos de recordar que estos son números complejos. En la parte real del primer valor tenemos 35,1 y en la parte imaginaria 26,3. Esto debido a la cociente IR. Posteriormente la cociente IS tendrá en la parte real 17,24 y en la parte imaginaria tenemos 40,35. Y finalmente con la cociente IT en la parte real tenemos un valor de menos 21,94 y en la parte imaginaria tenemos el valor de 38. Si ustedes se dan cuenta, en su expresión polar teníamos en el módulo mismos valores, pero debido al desfase, cuando transformamos a la forma rectangular o cartesiana, tenemos diferentes valores. Y en esta parte sí podemos hacer operaciones. Hemos sumado las partes reales y las partes imaginarias y nos da este resultado. Esta expresión nosotros podemos transformarla a su forma polar y podemos expresar que la cociente de retorno por el neutro es igual a 41,79 con un desfase de menos 43,33. El valor del módulo es lo que nosotros podemos apreciarlo con un instrumento de medida como ser el amperímetro. Esta es la cociente de retorno por el neutro que hemos logrado calcular, la cociente de fase, bueno, en cada una de las fases, la fase IR, IS y T. Si te agradó el video, dale like, comparte y algo muy importante, no olvides suscribirte.